salvado Lasker por los pelos. Lasker sufrió considerables dificultades para clasificarse para la fase final, tras perder en la octava ronda ante Bernstein y escaparse de milagro a continuación ante su viejo amigo, entre comillas, Tarrasch. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, caballo por E4, variante abierta contra la apertura española, D4, B5, alfil B3, D5, D por E5, alfil E6, C3, alfil E7, caballo de B a D2, enroque, torre E1, caballo C5, alfil C2, D4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, caballo B3. Las negras respondieron con caballo por B3 y A por B3. Las blancas prefieren capturar de peón y de esta manera abren su columna para mantener presión sobre el peón de A6 con su torre. Las negras respondieron con dama por D1. Aquí la jugada de avance del peón a C5 da la sensación de ser más impetuosa. Después de dama E2, C4, torre D1 y dama G4, las posibilidades se mantienen igualadas. Dama D1 cambia el juego para otro tipo de posiciones, como es un final algo complejo de 2 torres y 2 alfiles contra 2 torres y 2 alfiles. Después de torre por D1, C5, alfil D2, torre de F a D8, alfil A5, torre por D1 jaque, torre por D1, F6, alfil C3, F por E5, alfil por E5, torre D8, torre por D8 jaque, alfil por D8. El final de dobles alfiles por bando es de empate, está igualado. Las negras tienen una mayoría de peones en el ala de dama de 3 contra 2, 2 doblados, mientras que las blancas, su mayoría está en el ala de rey de 3 contra 2. Pero esta posición debe o debería finalizar en tabla como fue la partida, pero como dijimos al inicio en nuestro título, Lasker se salva por los pelos después de la jugada F4, movilizando su mayoría de peones, rey F7, rey F2, alfil F6, alfil D6. Primera inexactitud de Lasker al jugar este alfil atacando el peón. Sin embargo, el cambio sencillo alfil por F6, rey por F6 y rey F3, alfil D5 jaque, conducía a un empate. Tras la jugada alfil D6, que es un error o una jugada dudosa, tal vez Lasker pensó aquí o no vio el jaque del adversario alfil D4 jaque. De aquí en adelante, a no ser que lo indique, la captura alfil por B2, que tal vez sea lo que esperaba Lasker, y alfil por C5 conducen a la igualdad. Tras A5 y alfil B6, alfil C3, incluso las negras estarían aquí en mejor disposición que el blanco. Por lo tanto, la jugada que tal vez Lasker no vio fue alfil D4, con jaque, rey F3, alfil D5 jaque, rey G4, rey E6, alfil F8, rey F7, alfil D6, alfil por G2. Aquí también era interesante repetir la jugada rey E6, alfil F8 y jugar ahora A5, donde las negras tienen mayores posibilidades de éxito que las blancas, quienes están en realidad en una posición bastante difícil. Después de la captura alfil por G2, alfil por H7, rey E6, alfil F8, rey D5, las negras ahora están amenazando alfil D5 con una buena posibilidad para obtener la victoria. Lasker continuó con este avance del rey a G5, teniendo en cuenta la posibilidad de en un futuro capturar el peón de G7 y avanzar su peón de F4 hacia una posible promoción.
Ahora Tarrasch comete un error, alfil F6 jaque. Ahora esto es un error que disminuye la ventaja del negro. El blanco sí tenía en este momento la posibilidad de ganar con la captura alfil por B2. Anteriormente esta captura en otros momentos que no mencionamos eran de empate, pero lo habíamos aclarado. Sin embargo, ahora esta captura sí es buena. Después de alfil G8 jaque, rey C6, alfil H7, alfil D5, alfil C2, alfil F7, controlando la entrada del rey a G6, H4. No hay otra posibilidad que intentar algún juego con los peones del ala de rey. A5, H5, alfil F6 jaque. Ahora sí es bueno este jaque que hace retroceder al rey a G4 y permite el avance del peón a B4 con la posibilidad de sacrificar un peón, ya sea en A4, que es lo más probable, para pasar el peón de C5 y de B4 en esta posición, que sería un final ganador. Por lo tanto, esa era la opción que debió haber escogido Tarrasch y sin embargo con alfil F6 permite la salvación de Lasker, quien continuó en este momento con rey G6. Ahora el negro tiene que atender el peón G7 y el blanco tiene garantizado con su rey activo el empate. Alfil E4 jaque, F5 y rey E5. Ahora nuevamente la captura del peón en B2 no funciona. Tras alfil G8 jaque, rey C6, alfil E6 defendiendo el peón de F5 y posteriormente capturar el peón de G7. Por lo tanto, rey E5, alfil por G7. Nuevamente Lasker comete un error táctico que pierde y no es aprovechado por su adversario. La jugada correcta en este momento, después de rey E5, era rey F7 y después de alfil por F5, alfil por F5, rey por F5 y alfil por G7, el final de peones resultante es de empate. Pero veamos ahora cómo continuó la partida tras el erróneo alfil por G7. A esto siguió, por supuesto, alfil por F5 jaque, rey F7 y ahora es que Lasker se salva por los pelos. Las negras jugaron alfil por G7, un cambio erróneo. Devuelve el favor a su adversario. Sin embargo, la simple jugada de jaque alfil E6, rey F8, alfil por G7 jaque, rey por G7 y alfil por B3 habría ganado el final gracias a la mayoría de peones de las negras en el ala de dama. Después de este cambio alfil por G7, siguió alfil por F5, rey por F5. No hay nada que hacer por la victoria. Por ejemplo, alfil F6 conduce igualmente al empate. Lo mismo ocurre con la ubicación del alfil en H8, pero al parecer Tarrasch había decidido devolver una vieja deuda en Hastings 1995, donde se puede ver en la partida número 39 de esta serie Mis Grandes Predecesores. Por lo tanto, seguimos la partida con rey por F5, rey por G7. En este final de peones, solo algún error podría llevar a la derrota a uno u otro bando. El negro continuó con el avance de su peón a A5. Un error hubiera sido en este momento la continuación rey G5 con la idea de capturar el peón de H2. A esto hubiera seguido rey F7, A5, rey E6, C4, B por C4, B6, rey D5 y esto llevaría la derrota a las negras. Por lo tanto, la jugada correcta es A5 y el blanco tiene su movimiento H4, única manera de empatar. Usted por sus propios medios puede comprobar que cualquier movimiento del blanco diferente de este conduce al desastre. Continuó
el negro con rey G4, con la amenaza de ganar a través del avance C4. Y ahora rey G6. Excelente jugada. Resulta que este final de peones es de empate. Gracias a la amenaza de avanzar su peón a H5, el blanco puede llevar su rey hacia los peones negros del otro sector. El negro solo habría contado en esta posición después de rey G4 con rey F6, que es un error. Después de C4, las negras ganan tras un bello final con B por C4, B por C4, rey E5 y ahora una fuerte jugada de obstrucción, C3, que gana gracias a que después de B por C4, B por C3, A4, rey D4 y A3 gana debido a que el peón de C3 impide al rey entrar en el cuadrado del peón. Por lo tanto, después de la jugada rey G6, que es la correcta al amenazar H5, el juego concluye en tabla tras rey por H4. A pesar de que las negras tienen un peón de ventaja, no pueden ganar. Rey F5, el rey atrapa al peón de A pasado y se simplificarán en ese flanco todos los peones. Tras rey G3, rey E4 amenaza a ganar con la ubicación del rey en D5, por lo que las negras solamente tienen una jugada, rey F2. Otro movimiento perdía, usted también puede comprobarlo. Tras rey F2, rey D5, rey E3, rey por C5, rey D3, rey por B5 y ahora era interesante en lugar de esa captura, rey B6, pero las negras tienen una única jugada, rey C2, puesto que el avance del peón a A4 pierde porque se llega al siguiente final tras rey por B5, A por B3, rey B4, rey D4. En caso de jugar aquí rey C2, perderían igualmente con rey A3, toda vez que el peón de B3 va a caer. Lo mismo que con rey D4, rey por B3, rey C5, rey A4 y el rey pasa delante del peón ganando. Por lo tanto, la jugada rey por B5 es la que conduce al empate. Tras rey C2 se atacan los dos peones, rey por A5, rey por B3 y el peón de B2 no se sostiene por sus propios medios. Un final que se convirtió en un antecesor temático del famoso o de un famoso estudio de Reti en 1921. Una emocionante partida de altas y bajas donde el gran Lasque se salva por los pelos. Espero que hayan disfrutado esta partida y le haya servido de utilidad para su aprendizaje. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!